Un gran saludo amigos de Frases de Boxeo, les habla su amigo Simón Piña. Este 19 de abril de 2024 se van a cumplir 14 años del fallecimiento de uno de los grandes del boxeo, al menos su récord impresionante así lo indica, aunque se dice que no tuvo los rivales adecuados como para considerarlo un gran héroe del boxeo. Se trata de Edwin Valero, el venezolano del Vigía, Estado Mérida. Edwin Valero debutó en el año 2002 en el boxeo profesional, después de durar un receso de 2 años, después de participar en unos Juegos Centroamericanos de Boxeo en Caracas, donde ganó la medalla de oro venciendo en la final al mexicano Panchito Bojado en una gran pelea. Después pasó un tiempo de receso y se asoció de alguna manera, hizo un acuerdo con un trabajador de vehículos viejos, de cuestiones de vehículos chatarra, Segundo Lujano, y de la mano de Lujano se debutó en el boxeo profesional en el año 2002. Hilvanó 18 triunfos por nocaut en el primer round. En su momento se dijo que era un récord Guinness. Ahora a veces hay récords que salen por ahí, de por allá de Tailandia o en algunas partes de Asia, y sale alguno con un récord similar o superior, pero de los conocidos se pensó, se dijo siempre que este era un récord. Después, en el año 2006, fue a Tokio y enfrentó al mexicano Genaro Trasancos, quien evidentemente fue a romperle el récord a Valero y le corrió todo el primer round, sonó la campana y ahí ya se acababa el récord de nocaut en el primer round. Ya en el segundo, empezando en el primer minuto, perdió por nocaut Trasancos con Edwin Valero. Pero bueno, ahí se terminó la racha y tenía entonces 19 ganadas con 18 nocaut en el primer round y un nocaut en el segundo. O sea, todas por nocaut, güey. Valero terminó su récord con 27-27, todas por nocaut. Y de ahí vino el 6 de agosto del mismo 2006, cuando enfrentó en Panamá al campeón ligero junior o super pluma AMB, Vicente Mosquera, quien apodaban el Loco. Un hombre con una gran campaña, estaba invicto, había ganado brillantemente su título y había mucha polémica debido a la rivalidad entre panameños y venezolanos en el boxeo, que es legendaria. Es una rivalidad donde para mí estamos perdiendo los venezolanos, aunque en números tienen más ganadas los venezolanos que los panameños. Pero en mi opinión, cuando se han enfrentado ídolo contra ídolo de cada una de las regiones, han ganado los panameños, que yo recuerde. Pero Ismael Laguna le ganó al Morocho Hernández, Antonio Amaya le ganó a Pedro Gómez, el ñato Marcel le ganó a Antonio Gómez y Alfredo Marcano, el Cieguito Río le ganó a Rigoberto Marcano, y creo que nada más Esparragosa venció por nocaut a Marmolejo, a José Marmolejo, que era el primer retador, el venezolano Esparragosa, y el venezolano también Leo Gámez venció a un panameño también que era primer retador. Esa entre las importantes. Venía esta entre Vicente Mosquera, el campeón de la AMB, contra Edwin Valero, que había peleado en Panamá, que tenía cierta fama ya, tenía sus seguidores, pero contra el de la casa, claro que había la tensión de que no fuera Valero a noquearle a su campeón en el mismo primer round. Se dio la pelea y por poco Valero no noquea a Mosquera en el mismo primer round. Lo tiró 2 veces y todavía quedaban unos 30 segundos de chance para la tercera caída. Pero a mí me dio la impresión de que Valero no se esforzó demasiado en lograr el nocaut en el primer round y sonó la campana y se salvó Mosquera, pero ya tenía 2 caídas en el primer round, que en la puntuación normal 10-9 es 10-7. Es muy difícil remontar un 10-7 por decisión. Bueno, la pelea continuó y Mosquera, que era un buen peleador, reaccionó en la mitad del segundo round hacia adelante, se desquitó, golpeó a Valero. En el tercero también atacó, llegó a tumbar a Valero en el primer minuto del tercer round. Y aunque después de levantarse de la lona, para mí, lo que yo vi, Valero le dio una paliza a Mosquera, el round era 10-8. Así que la pelea se estaba emparejando a la altura del tercer round. Pero del cuarto en adelante empezó a prevalecer la estamina y la fortaleza de Valero, que no solo pegaba durísimo con las 2 manos, separaba a los zurdos, pero pegaba con las 2 y lanzaba muchos puños. Así fue minando la resistencia de Mosquera, empezó a pegar del quinto, sexto round en adelante, ya era un monólogo, Mosquera guapeando, de cuando en cuando reaccionaba y lanzaba una ráfaga, pero Valero seguía taquiti, taqui, taquiti, taqui,
y lo golpeaba, se fue disminuyendo la resistencia de Mosquera, preocupación en la afición panameña que estaba calladito en el gimnasio local en Nuevo Panamá, y ya empezó el referee, que era el puertorriqueño Luis Pavón, a mirar con atención con intenciones de detener el combate. Ya en el octavo round los mismos narradores panameños pedían que se detuviera el combate porque Mosquera no se defendía y Valero lo estaba castigando consecutivamente. Ya en el décimo seguía la misma tónica de la pelea. El referee Luis Pavón detuvo el combate en favor del venezolano. De manera que así llegaba Valero a 20 victorias con 20 knockouts. De ahí en adelante, Valero hizo algunas peleas fuera de campeonato y otras defendiendo la corona, pero nunca tuvo un retador que fuese amenazante, que ya Valero en ese peso, por allá andaban Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, andaban varios bravos de la división y de toda la historia del boxeo, pero nadie quería enfrentar a un hombre que tenía 20 ganadas con 20 knockouts y de todas 18 en el primer round. Yo me hacía la idea de que tuviera un peleador que militara en ese peso y estuviera bien clasificado, no lo pondría con ese, no es negocio ponerlo con ese porque me lo puede noquear y me saca de la clasificación. Así pues, Manny Pacquiao, que era del mismo Bo Arum, y Valero se acercó a la cuadra de Bo Arum y Bo Arum le prometió que le conseguiría la pelea con Manny Pacquiao, pero todavía no, porque Pacquiao tenía varios retos que enfrentar antes de una pelea con Edwin Valero peligrosa y de menos marketing que otras. Acuérdense que Pacquiao peleó 4 veces con Juan Manuel Márquez. O sea que eso le llevó por lo menos 2 años o 3 años, esas 4 peleas. De modo que pocos querían enfrentar a Valero, uno que otro. Hubo una rueda de prensa una vez en Buenos Aires y la Hiena Barrios tuvo una discusión con Valero y estuvieron a punto de irse a las manos en esa rueda de prensa. Pero era de los pocos que en algún momento la Hiena Barrios, que fue un buen peleador, un buen retador al título, pero no se llegaron a enfrentar. Valero además tuvo un problema, tenía pautado una pelea en Nueva York, allá le hicieron un examen y le apareció una cicatriz en el cráneo. Él había tenido un accidente en una motocicleta, tuvo una pequeñísima fractura que no influía realmente, pero en Nueva York son estrictos y le quitaron la licencia para la zona e incluso para todo Estados Unidos. Sin embargo, hubo algunas gestiones y la cuestión fue mejorando hasta que por fin le suspendieron en varias regiones, por lo menos en el estado de Texas, le quitaron esa suspensión y ahí enfrentó al colombiano Alfredo Pitalúa y le ganó la corona vacante de los ligeros del Consejo Mundial de Boxeo. De manera que fue la segunda corona que capturó Edwin Valero en su carrera. Tony DeMarco fue el último rival de Valero en México. Le ganó por nocaut a pesar de que sufrió una herida feísima en la frente en el primer round. Se remontó y le ganó por nocaut, no salió para el noveno round Tony DeMarco, de manera que ese fue el nocaut 27 de Edwin Valero, y él mismo me contaba varias cosas, me contaba que él con Bo Arum asistió en Manila al cumpleaños de Manny Pacquiao y le compró un regalo y mismo conversando con Pacquiao y con Bo Arum, Arum le prometió que le iba a pactar la pelea entre ambos, pero ya les digo que había que cumplir antes con unos compromisos importantes. El propio Pacquiao lo trató amablemente, muy cordial en su casa y le dijo que le gustaría una pelea entre ellos, que sería muy buena. Se discutía mucho y se sigue discutiendo todavía entre venezolanos y mexicanos qué hubiera pasado. Bueno, unos decimos que Valero con esa pegada podía noquear a cualquiera, pero otros dicen que Valero no se enfrentó a nadie valioso, que contra Pacquiao era muy diferente y que seguramente Pacquiao lo hubiera conectado desde el principio porque Valero parecía que tenía mala defensa. Los que no habían visto nunca guanteando y entrenando a Valero creían que solo era pegada y era un tirapiedra, pero los que lo vimos en persona guanteando y entrenando sabemos que era un buen estilista, solo que él no le gustaba pelear así, él le gustaba salir a matar, descuidaba defensa en función del ataque. Entonces, esto pasaba con Valero, dejaba la impresión a los que no lo conocían que era un hombre que solo salía a liquidar la pelea sin preocuparse por la defensa. En verdad, esa era una cuestión que él hacía a propósito, no porque no conociera ni poseyera la técnica necesaria. De modo que esperábamos de Valero muchas cosas. Sin embargo, tenía problemas personales, aparentemente. Lo atacaron pues algunos demonios quizás de su infancia, de algunas frustraciones, demonios existenciales que tienen
algunas personas y según lo que se vio, estuvo consumiendo droga y se metió en un gran lío porque atentó contra su esposa y después contra su propia vida. Y el 19 de abril del 2010, Valero falleció. Hasta los momentos del informe policial es que se suicidó. Ahorita, este 19 de abril del 2024, se van a cumplir 14 años de aquello. La verdad es que hay que reseñar realmente cómo murió, cómo falleció, pero no es el punto. El punto es recordar las hazañas de Edwin Valero en el ring, cómo fue que se comportó en el cuadrilátero aquel gran campeón, aquel zurdo, que causó mucha impresión en el mundo de boxeo y todavía ese récord, 27 ganadas, 27 por nocaut, es algo que parece inalcanzable. Yo recordaba en un comentario en estos días que si Artur Beterbiev se retirara hoy, quedaría con récord de 20 ganadas y 20 nocaut. No alcanza lo que hizo Valero, pero sería otro que se retiraría invicto y con todos sus triunfos obtenidos por nocaut. Pero esta es la historia breve de Edwin Valero, un venezolano que no se enfrentó a grandes rivales, sobre todo porque los grandes lo evitaban. Y no es que los critique, es lógico que lo evitaran, porque a menos que fuera la pelea mandatoria, un campeón no se iba a enfrentar a alguien con esa clase de récord. Entonces, esos son los negocios en el boxeo. Nos quedamos con las ganas de saber qué hubiera pasado entre Valero y Pacquiao, Valero Juan Manuel Márquez o cualquier otro de los buenos de la época con la pegada de Valero, si se la hubieran aguantado o hubieran respondido de tal forma que ellos fueran los ganadores, pero nunca se va a saber y esa será una de las grandes incógnitas que quedan para las tertulias boxísticas. Síganos por Frases de Boxeo en YouTube, en Instagram, en Facebook y hagan sus comentarios, suscríbanse y denle me gusta. Un gran saludo.